Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo anterior os hablé sobre los tipos de funciones que reconoce IPUG y que constituyen los elementos con los que vamos a ir dando forma a nuestra medición. Hoy voy a seguir profundizando en el concepto de proceso elemental para ayudaros a identificarlos y medirlos, y hablaré sobre los tipos de grupos lógicos y entidades de datos que existen. Yo soy Juana Rodríguez y esto es Juana Testing. Como ya hemos comentado, IPUG define como proceso elemental a la unidad de actividad más pequeña que es significativa para el usuario. Además, debe constituir una transacción completa, ser autosuficiente y dejar la aplicación que se está midiendo en un estado consistente desde el punto de vista de negocio. ¿Pero qué queremos decir con lo anterior? Al decir que es significativa para el usuario, lo que estamos diciendo es que es reconocible por el usuario y satisface un requisito funcional de usuario. Por lo tanto, para poder considerar a un proceso como proceso elemental, debe necesariamente responder a una necesidad funcional de negocio. Al definir el proceso elemental como una transacción completa, lo que estamos indicando es que debe ser necesariamente una funcionalidad proporcionada al usuario para procesar los datos de forma completa. Es decir, si una funcionalidad de usuario se tiene que ejecutar a través de etapas, cada una de esas etapas, aunque sean reconocidas de forma independiente por el usuario, no podemos considerarlas procesos elementales separadamente, ya que ninguna de ellas, de forma separada, satisface la necesidad de negocio. La necesidad queda satisfecha a través de la ejecución del conjunto de todas ellas. Por lo tanto, el proceso funcional es único y englobará la totalidad de esas etapas. Al indicar que debe ser autosuficiente, lo que estamos diciendo es que no son necesarios pasos ni anteriores ni posteriores para iniciar o completar el o los requerimientos funcionales de usuario. Una vez concluya el proceso, no hace falta hacer nada más, ya que el requisito de negocio queda satisfecho en su totalidad. Estado consistente es el punto en el cual el proceso ha sido completamente ejecutado, se han satisfecho los requisitos funcionales de usuario y ya no hay nada más que hacer. Para calcular el tamaño funcional debemos evaluar tres elementos que son los componentes básicos de los procesos elementales: los DETs, los FTRs y los REDs. Un DET o elemento de tipo dato es un atributo único, no repetido e identificable por el usuario. Para contar elementos de tipo dato en una función de dato se aplicarán las siguientes reglas. Contar un DET por cada atributo único, no repetido, reconocible por el usuario, mantenido o recuperado desde las funciones de datos mediante la ejecución de un proceso elemental dentro del alcance de la medición. Cuando dos aplicaciones mantienen y o referencian la misma función de datos, debemos contar solo los DETs que se están utilizando en la aplicación que estamos midiendo. Los atributos que no son referenciados por la aplicación que se está midiendo no se cuentan, ya que no son significativos para el usuario. Del mismo modo, debe contarse un DET por cada atributo requerido por el usuario para establecer una relación con otra función de datos. Hay que revisar los atributos relacionados para determinar si están agrupados y contados como un solo DET o si deben contarse como múltiples DET. La agrupación dependerá de cómo los procesos elementales utilizan los atributos dentro de la aplicación, por ejemplo, el nombre y los apellidos o la dirección. Para contar los DETs de una función transaccional, deben comprobarse las siguientes circunstancias. Se contará un DET para cada atributo único, no repetido y reconocible por el usuario que cruce el límite durante el proceso de la función transaccional. Contar solo un DET en cada función transaccional por la capacidad de enviar mensajes de respuesta, incluso si existen múltiples mensajes. Contar solo un DET por cada función transaccional por la capacidad de iniciar la acción, incluso si existen múltiples maneras para hacerlo: botón, combinación de teclas, iconos, etc.
No deben contarse como datos elementales los literales, las marcas generadas por la aplicación, como los atributos de fecha y hora del sistema, las variables de paginación, los números de página e información de posicionamiento, la ayuda a la navegación, los atributos generados por una función transaccional dentro del límite de la aplicación y guardadas dentro de un ILF sin salir de dicho límite, o los atributos recuperados o referenciados de un ILF o EIF para su participación en el proceso sin salir del límite. Un red o elemento de tipo registro es un subgrupo de elementos de datos reconocibles por el usuario dentro de una función de datos. Dada la importancia y complejidad de este concepto, dedicaremos un vídeo exclusivamente para ampliar este punto. Por último, un FTR o fichero referenciado es una función de datos leída y o mantenida por una función transaccional. Cuando nos encontramos ante dos procesos elementales, lo primero que tenemos que determinar es si se trata realmente de dos procesos diferentes o por el contrario se trata de un mismo proceso elemental. Para ello debemos evaluar si requieren el mismo conjunto de DETs, requieren el mismo conjunto de FTRs y requieren el mismo conjunto de procesos lógicos para completar el proceso elemental. Deben darse las tres condiciones para que podamos determinar que existe unicidad de proceso. No obstante, si se dan pequeñas diferencias de escasa relevancia entre dos procesos, puede hacer que debamos considerarlos como uno solo. Por ejemplo, dos consultas con los datos de cliente. La diferencia entre ambas es que una de ellas contiene el número de teléfono del cliente y la otra no. Esta diferencia no es lo suficientemente relevante como para poder considerar que existen dos procesos. En este caso, sí debemos aplicar la regla de unicidad entre ambos. La clasificación u ordenación de un conjunto de datos es una forma de lógica de proceso que no contribuye a la unicidad del proceso elemental. Si el requisito de negocio tiene como resultado cambios en la secuencia de la ordenación, por ejemplo, ahora el usuario requiere que la lista se muestre en orden de ubicación en vez de en orden alfabético. La transacción afectada se mediría como una modificación del tamaño funcional en el proyecto de mejora. Los cambios en la colocación de la información o redistribución de la misma en la pantalla no suelen medirse ya que no suelen requerir de un cambio de lógica. Se consideran como un cambio técnico. A la hora de realizar la medición, debemos distinguir entre tres tipos de entidades de datos: datos de negocio, datos de referencia y datos de codificación. Los datos de negocio y los datos de referencia se identifican para satisfacer requisitos funcionales del usuario. Por lo tanto, forman parte del tamaño funcional del software que se está midiendo. El tercer grupo, los datos de codificación, son un tipo particular de entidad que quedará fuera del ámbito de la medición. Los datos de negocio o datos principales de usuario, también denominados objetos de negocio, constituyen la información que necesita almacenar y recuperar el área funcional que utiliza la aplicación. Normalmente representan un porcentaje significativo de las entidades identificadas. Se caracterizan por: son necesarias para la operación del área de usuarios funcionales. Son identificables por el usuario, usualmente por un usuario de negocio. Son mantenidas por el usuario, normalmente un usuario de negocio. Almacenan los datos principales de los usuarios para soportar las transacciones del negocio. Son muy dinámicas, referenciadas con regularidad y rutinariamente son creadas, modificadas o borradas. Sostienen informes de las mismas. Tienen campos clave y normalmente muchos atributos. Pueden tener desde 0 a infinitos registros. Un ejemplo de entidad de negocio es la que contiene la información de los empleados de una empresa, por ejemplo. Este tipo de datos se almacenan para dar soporte a las reglas de negocio para el mantenimiento de los datos de negocio. Normalmente representan un pequeño porcentaje de las entidades identificadas. Se caracterizan por: son necesarios para la operación del área de usuarios funcionales.
son identificables por el usuario, normalmente por un usuario de negocio. Son mantenidas por el usuario, normalmente un usuario administrativo. Usualmente se establecen cuando la aplicación se instala por primera vez y se mantienen intermitentemente. Almacenan los datos para soportar a las actividades principales. Son menos dinámicos, solo cambian ocasionalmente y suelen ser en respuesta a cambio en el entorno de las áreas funcionales, procesos funcionales externos o reglas de negocio. Las transacciones que procesan datos de negocio a menudo necesitan acceder a los datos de referencia. Tienen campos clave, pocos atributos, suelen tener uno o pocos registros. Por ejemplo, identidad de referencia podríamos nombrar aquellas que contienen la información de los tipos impositivos en una aplicación de facturación o la que contiene la información de las tablas salariales para una empresa. El último tipo es el de los datos de codificación. El usuario no siempre los especifica directamente como datos de codificación. Algunas veces se refiere a ellos como una lista de datos, datos de traducción. En otros casos es el propio desarrollador quien los identifica para dar respuesta a uno o más requisitos técnicos. Se clasifican en tres áreas generales. Datos de sustitución. Proporcionan un código y un nombre explicativo o descripción. La sustitución es una condición suficiente pero no necesaria para que sea considerado como dato de codificación. Datos estáticos o constantes son datos que cambian rara vez. Y valores válidos proporcionan una lista de valores disponibles para un atributo de uno o más tipos de objetos de negocio. Algunos ejemplos de datos de codificación serían los siguientes. La tabla de los datos de los elementos químicos, una tabla con la información de los estados, tabla de colores, tabla de valores de punto función para tipos de función y complejidad, rangos de temperatura, rangos de fechas permitidas, entre otros. En el próximo vídeo seguiremos profundizando en los conceptos básicos de la metodología. En vídeos sucesivos también veremos algunos ejemplos para que veáis cómo aplicar de forma práctica todo esto que os he ido explicando. No olvidéis dar un like, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo de Juana Te Explica.